Jimi Hendrix, el guitarrista que logró convertirse en 4 años en una de las figuras más influyentes de rock and roll. Vivió sus primeros años de vida en un ambiente violento, bajo el cuidado de padres alcohólicos que no podrían cubrir sus necesidades básicas. La llegada de la música como su salvación y el camino hacia su destino trágico, claro está. Pocos artistas logran revolucionar su arte como lo hizo Jimi Hendrix con su guitarra eléctrica, su estilo único, que combinaba una técnica lograda por su aprendizaje de forma autodidacta y una creatividad inagotable que combinaba fuzz, realimentación y distorsión controlada. Creó una nueva forma musical, dado que no sabía leer ni escribir música. Es realmente notable que su meteórico ascenso en la música se produjera en tan solo 4 años. Su lenguaje sigue influyendo en numerosos músicos modernos, desde George Clinton hasta Miles Davis y desde Steve Vai hasta Johnny Lang. Rompió con todo lo establecido desde su época. En sus manos la guitarra encontraba nuevas expresiones. Hendrix jugaba con la distorsión, los acoples y otros territorios inexplorados. Su forma de tocar, considerada una extensión de su espíritu libre, electrizaba al público con solos cargados de energía y teatralidad que podían incluir tocar con los dientes, la lengua, detrás de la cabeza. A pesar de que su carrera profesional duró solo 4 gloriosos años, logró en ese breve tiempo sellar su nombre en la historia. Jimi Hendrix es considerado uno de los músicos y guitarristas más influyentes de la historia del rock. Johnny Allen Hendrix, como fue inscrito a nacer, llegó al mundo el 27 de noviembre de 1942 a las 10:15 am en el hospital del condado de King, en Seattle, en medio de la Segunda Guerra Mundial y una sociedad profundamente segregada. Hijo de Lucille Dieter, un adolescente de 17 años, y James Allen Hendrix, conocido como Al. Su infancia estuvo marcada por la pobreza y la inestabilidad familiar. Su padre fue llamado al ejército 3 días después de la boda y no conoció a Jimmy hasta que cumplió los 3 años. Él fue el mayor de 5 hermanos: Leon, Joseph, Katy, Pamela. Los problemas entre sus padres se generaban por la falta de recursos, ya que no conseguían un empleo permanente, y se agravaban por el consumo de alcohol, drogas y la violencia doméstica. Por el tenor de las peleas, el pequeño Jimmy se ocultaba dentro de un armario, según sus relatos. En esa época tan oscura era habitual que se mudaran a cada rato, pararan de casa en casa, y que Jimmy fuera enviado a la casa de su abuela en Vancouver, y que su hermano León entrara y saliera de hogares de abrigo u orfanatos. Los 3 hermanos menores finalmente fueron dados en adopción por sus padres. La más chica, Pamela, tenía meses de vida. Jimmy tenía 9, junto con su hermano León, quedaron bajo la custodia de su padre. 6 años más tarde, su madre Lucille perdió la vida a causa de una cirrosis. La vida había sido despiadada con Jimmy desde sus inicios. A los 15 años consiguió su primera guitarra, que tenía una sola cuerda, y rápidamente hizo de ella una compañera inseparable. Se trataba de una ukelele que rescató con una mujer justo lo estaba tirando a un contenedor de basura. De ese instrumento sacó sus primeras notas, inspirado por figuras como B.B. King, Muddy Waters, Little Richard, Chuck Berry, Elvis Presley, artistas de la época. Meses después consiguió su primera guitarra acústica por $5, con la que tocaba horas y aprendía a tocar de oído, inventando, evolucionando, dándole vuelta a la guitarra. Hendrix nunca aprendió a leer música. Su fascinación y su talento innato lo diferenciaron desde sus inicios. Era un superdotado en torno a la música, un visionario, aunque su estilo enérgico y experimental no siempre fue bien recibido en sus primeros intentos por tocar en público. La guitarra se la regaló su papá a mediados del 59. La acústica apenas se escuchaba entre los otros instrumentos cuando conformó su primera banda llamada The Velvetons en noviembre de 1961. La futura estrella fue descubierta por un compañero soldado, Billy Cox, mientras tocaba la guitarra en un club del ejército. Intrigado por su habilidad, Cox se unió a Hendrix en una improvisación musical, lo que marcó el inicio de una colaboración que llevaría a ambos a tocar en clubes de la base militar durante los fines de semana. Esta etapa de la vida de Hendrix se desarrolló mientras servía en el ejército de los Estados Unidos.
la que se unió para evitar una condena de prisión por manejar autos robados. Hendrix llegó al ejército el 31 de mayo de 1961, tras ser arrestado en 2 oportunidades antes de cumplir los 19 años. Después de completar 8 semanas de entrenamiento básico en Fort Worth, California, fue asignado a la 101 División Aerotransportada, una división de asalto aéreo de élite, y trasladado a Fort Campbell, Kentucky. En una carta a su padre, el joven describió su experiencia como un periodo de intenso entrenamiento físico, de hostigamiento, altamente exigente, e inclusive había agresión física internamente. Durante su tiempo en Fort Campbell, el músico le pidió a su progenitor que le enviara su guitarra, una Silvertone Danelectro roja, que había dejado en casa de su novia, en Seattle. La guitarra en la que había escrito Betty Jean se convirtió en su obsesión, lo que llevó a descuidar sus tareas. Este comportamiento provocó que sus compañeros se burlaran de él y le escondieran la guitarra para escuchar sus ruegos. A pesar de completar su entrenamiento de paracaidista y recibir la insignia del Águila de los Paracaidistas el 11 de enero de 1962, la conducta de Hendrix comenzó a preocupar a sus superiores. Fue calificado como un tirador poco cualificado y fue sorprendido durmiendo durante el servicio. En realidad no le interesaba nada a Hendrix. El 24 de mayo de 1962, su jefe de pelotón, James C. Spears, redactó un informe en el que afirmaba que Hendrix no mostraba interés en el ejército. Recomendaba su salida, porque en realidad si tenía una persona que no le sirviera, mejor darle paso libre. Ya libre de obligaciones en Tennessee, en la década de 1960, Hendrix comenzó a forjar su carrera musical en el circuito conocido como Chitlin Circuit, un espacio clave para los músicos afroamericanos de la época. En septiembre de 1963 se mudó a Clarksville junto a Billy Cox, donde formaron la banda King's Casuals. En Nashville, la banda encontró un lugar en la musical calle Jefferson, el epicentro de la comunidad negra y del rhythm and blues en la ciudad. Ahí el guitarrista perfeccionó su estilo, técnica, al punto de tocar la guitarra con los dientes, un truco que había observado en otros músicos y que optó para no quedar opacado. La idea de hacerlo me vino en Tennessee. Ahí tienes que saber tocar con los dientes o te pegan un tiro, contó una vez Hendrix. Después de años tocando en Chitlin Circuit, un conjunto de locales dedicados a la música afroamericana, el guitarrista viajó a Nueva York en busca de nuevas oportunidades. Ahí conoció a Chas Chandler, el bajista de The Animals, que reconoció su talento y lo convenció de mudarse a Inglaterra. Fue en el Swinging London donde Jimmy encontró un público dispuesto a apreciar su innovador estilo con su banda. La Jimi Hendrix Experience cautivó a músicos y audiencias por igual, dejando incluso a gigantes como Eric Clapton asombrados por su habilidad. Su sencillo debut, Hey You o Hey Joe, y su álbum Are You Experienced lo catapultaron al estrellato y consolidaron su lugar como una figura clave del rock. El primer sencillo de Experience, Hey You, permaneció 10 semanas en las listas de éxitos del Reino Unido, alcanzando el 6º puesto a principios de 1967. A este sencillo debut le siguió rápidamente el lanzamiento de su álbum Are You Experienced, una recopilación musical psicodélica con himnos de una generación. Are You Experienced se ha mantenido como uno de los álbumes de rock más populares de todos los tiempos, con temas como Purple Haze, The Wind Chris Mary, Foxy Lady, Fire y Are You Experienced. El ascenso meteórico de Jimi Hendrix a la fama tuvo un fuerte impacto en su vida personal. En apenas 4 años, entre el 66 al 70, de 1966 a 1970, pasó de ser un buen músico desconocido a convertirse en uno de los guitarristas más influyentes de todos los tiempos, y se podría decir de casi todo el planeta. Esta transformación llegó acompañada de grandes problemas: la repentina popularidad y el ritmo vertiginoso de los conciertos. Grabaciones extenuantes y giras mundiales pusieron mucha presión a Hendrix, hasta entonces desconocida.
de manera que su vida o su nueva vida lo introdujo a una espiral de excesos que no logró controlar o autocontrolar. En mayo de 1966, Jimi Hendrix se encontraba en una etapa difícil de su carrera, intentando mantenerse a flote en el circuito de R&B. En una de sus presentaciones conoció a Linda Kate, una de las mujeres que jugaron papeles clave en su vida. Era la novia del guitarrista de The Rolling Stones, Keith Richards, quien quedó fascinada al verlo tocar. Este encuentro fue un paso importante en su camino hacia su estrellato, ya que ella jugó un rol clave al presentarle figuras influyentes del mundo de la música. Cuando Hendrix llegó a Londres en 1966, acompañado por Chas Chandler, el ex bajista de The Animals, que se convertiría en su manager más adelante, encontró un terreno fértil para la música. Hendrix rápidamente se ganó un lugar en la escena musical. Desde las primeras presentaciones con Jimi Hendrix Experience, integrada por el bajista Noel Redding y el baterista Mitch Mitchell, cautivó tanto al público como sus colegas músicos. Su debut con el sencillo Hey Joy fue un éxito rotundo que trepó en los primeros puestos de las listas británicas y el inicio de una carrera extraordinaria. Uno de los momentos inolvidables de su ascenso a la fama de este periodo ocurrió cuando Eric Clapton, el dios de la guitarra, invitó a Hendrix a subir al escenario durante un concierto de su banda Cream. En esa ocasión Hendrix interpretó Killing Floor de Howlin' Wolf con tal virtuosismo que Clapton y el público quedaron boquiabiertos, estupefactos. Esa noche reafirmó su reputación como una nueva estrella del rock y reafirmó que iba a marcar el hito como un guitarrista top. Artistas consagrados como The Beatles, The Rolling Stones y The Pete Townshend quedaron impresionados por su habilidad y creatividad. Este reconocimiento dentro de la élite musical británica, combinado con el éxito comercial de su álbum debut, claro está, Are You Experienced, posicionó a Hendrix como un ícono en Europa y marcó un ascenso meteórico. Hendrix también le dio una relación sentimental más duradera en su corta vida. Se trata de Katie Etchingham, una peluquera inglesa que compartió en los años de mayor auge en Europa. Katie recordaría a Hendrix como una persona cariñosa, divertida, capaz de gestos tiernos como comprar un juguete, un pequeño pony para el bebé de una amiga cuando apenas tenía dinero para él mismo. No obstante, su desenfrenado estilo de vida, que incluía largos viajes, jugaron en contra de la relación de ambos. En una entrevista con el británico Dick Cave, en su famoso show, se lo vio agotado por el vertiginoso ritmo de vida, comentando: "Estoy bastante cansado, estoy grabando mucho. Anoche no dormí porque estoy grabando un LP", le dijo al conductor en un tono monótono y en un estado aletargado. Los últimos 3 años de su vida no le dieron tregua a Jimi Hendrix. Las relaciones casuales eran moneda corriente, en su mayoría con groupies, muchas de las cuales afirmaron haber tenido hijos con él. Uno de los casos más notorios es el de James Sundquist, que fue reconocido legalmente como hijo de Hendrix por un tribunal sueco en 1975. Aunque su vínculo con el guitarrista sigue siendo un tema de debate, otro supuesto hija también que Hendrix no fue reconocido oficialmente. Y el intento de su madre por reclamar una parte de la herencia fue rechazado en 1972. Jimi Hendrix es recordado por su talento musical, pero también por su muerte prematura, en septiembre de 1970. Pocas figuras del mundo del espectáculo estaban tan vinculadas a la cultura de las drogas como Jimi Hendrix. Según el biógrafo Charles Cross, este vínculo se había intensificado desde 1967, cuando Hendrix comenzó a consumir marihuana, hachís, anfetaminas y LSD de manera regular, especialmente durante sus giras antes de ese año.
Su consumo de drogas había sido esporádico. Su interés por el LSD se manifestó en 1966, en un encuentro en el departamento de Linda Kate, cuando un amigo le ofreció ácido. Según el biógrafo, Hendrix mostró una ingenuidad y completa inexperiencia con los psicotrópicos, lo que marcó el inicio de su relación más estrecha con esas sustancias. Según la periodista y amiga Sharon Lawrence, el guitarrista reconocía que el consumo de bebidas alcohólicas de alta graduación lo transformaban, llevándolo a un estado de furia que no experimentaba de otra manera. Pero aun cuando lo combinaba con las otras sustancias y terminaba generando episodios de violencia, esos que lo habían aterrado cuando era un niño indefenso. Son las secuelas de la niñez y el tema de las drogas. Herbie Worthington, amigo cercano de Hendrix, contó en una oportunidad como un músico que podía ser tierno y amoroso se convirtió en una persona completamente diferente bajo la influencia del alcohol. Worthington afirmó que Hendrix simplemente no podía manejar el consumo del alcohol, lo que llevaba a comportarse de manera agresiva. Los últimos días de Jimi Hendrix estuvieron marcados por la tensión y el agotamiento. En agosto de 1970, Hendrix inauguró los Electric Lady Studios en New York, un proyecto propio que simbolizaba su deseo de independencia creativa. Esta innovadora instalación era el espacio que siempre había soñado para experimentar con su música. No obstante, las constantes giras, la presión mediática y la rueda que no paraba de girar lo sumergieron en un estado de agotamiento físico y emocional. En las semanas previas a su muerte viajó a Europa para realizar una serie de conciertos. Tocó en el festival de la isla de White, donde a pesar de problemas técnicos y demoras logró hacer vibrar a una audiencia que oscilaba entre 300.000 y 600.000 personas. Su última aparición en un festival en la isla de Fehmarn, en Alemania, fue recordada, pero no solo su talento. La lluvia y largas esperas hicieron que el público perdiera la paciencia y le dedicara abucheos al guitarrista antes de subir al escenario. De todas maneras, el norteamericano hizo una vez más magia con su guitarra. El 17 de septiembre de 1970, Hendrix regresó a Londres, donde pasó la noche acompañado de Monika Dannemann, una patinadora artística alemana, su pareja en ese momento. Según Mónica, la madrugada siguiente compartieron una comida sencilla acompañada por un vino en su habitación en el hotel Samarkand. El músico, incapaz de conciliar el sueño, había ingerido varias pastillas de Vesperax, un potente somnífero. La dosis entre 8 y 9 pastillas era significativamente superior a la recomendada y combinada con el alcohol resultó ser fatal. Las circunstancias exactas de su muerte fueron objeto de numerosas especulaciones y versiones contradictorias. Mónica afirmó haberlo encontrado inconsciente y pidió ayuda. Algunas versiones aseguran que Hendrix aún estaba con vida al llegar al hospital, mientras que otras personas dijeron que no llegó a hacerlo, que falleció en el camino. El informe oficial determinó que murió por inhalación de vómito debido a una intoxicación por barbitúricos, es decir, que se ahogó con su propio vómito. Y eso habría ocurrido por impericia del personal que le dio los primeros auxilios al colocarlo boca arriba. La muerte de Hendrix a los 27 años se sumó a una serie de tragedias del Club de los 27, el selecto grupo de estrellas que vivió de forma intensa, vertiginosa y peligrosa y murió en la cima de sus carreras, dejándonos a muchos de los fans con ganas de poder ver su futuro exitoso, ¿no? Como miembro de honor del triste Club de los 27, es extremadamente complicado de lucubrar cómo valoraríamos a Jimi Hendrix. Hoy, si siguiera vivo, hoy se cumplirían 55 años de su muerte, y sus pasos le habrían llevado a convertirse en un clásico masivo perenne, a la manera de B.B. King o Chuck Berry. Un genio de la guitarra, fenómeno por donde se lo vea, un autodidacta total, zurdo que tocaba la guitarra y estragotea hacia abajo, y hizo a conocer al mundo con su talento autodidacta, puro y duro. Será un icono de músicos que en su corto tiempo dejaron un legado imborrable. Espero que te haya gustado esta historia. Suscríbete, dale like y compártelo por favor, para que sigamos creciendo. Gracias.